quiero hablarles del sentido de la vida. Este tema del sentido de la vida lo habló mucho Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra de la escuela del psicoanálisis, discípulo de Freud, y era judío, y por judío estaba en los campos de concentración nazi. Y no estaba como médico, sino como prisionero. Y entonces ahí empieza a cambiar su mentalidad y se da cuenta de que pues el psicoanálisis no le servía para esa experiencia, ¿no? Porque el psicoanálisis es una terapia de 2-3 años. Entonces, si la gente ahí pues estaban viviendo del día a día, ¿no? Y el sufrimiento les da más cómo ayudarse y cómo ayudar a sus demás compañeros, él como profesional. Entonces él se da cuenta que el pensar en su esposa, se imaginaba abrazando a su esposa, tocándole las manos. Entonces ese era el sentido de su vida, ¿no? Lo que le daba esperanza y le mantenía vivo esa esperanza precisamente de reencontrarse con su esposa para abrazarse y ser felices con ella. Entonces Viktor Frankl tenía esa idea, ¿no? De que su sueño era salir de la prisión para encontrarse con su esposa, pero un día le avisan que su esposa ha muerto. Entonces en un primer momento se le derrumba el piso, pero luego él crea otro sueño, un nuevo sueño. Y ese sueño se imaginaba escribiendo libros y dando conferencias en los mejores auditorios del mundo. Y entonces ese sueño le mantuvo vivo hasta que al final, cuando terminó la guerra y quedó libre, él acuña una frase que no es de él, sino es propiamente de Nietzsche, que dice: el que tiene un porqué para vivir soporta cualquier cómo. El que tiene un porqué, una razón potente para vivir, soporta cualquier circunstancia. Entonces, él crea lo que se llama la logoterapia, que es una de las grandes escuelas de psicología, ¿no? La logoterapia, que precisamente habla del sentido de la vida, ayudar a la gente a descubrir el sentido de su vida. El que tiene un porqué para vivir soporta cualquier cómo. Por ejemplo, una señora, en mi caso, mi padre murió cuando yo tenía 20 días de nacido, nos dejó a 7 hijos, y mi mamá, en vez de deprimirse, hundirse, pues sacó fuerzas por nosotros, ¿no? Entonces es su porqué, su razón para vivir, éramos sus hijos. Por eso es importante que aprendamos a tener razones poderosas para vivir. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu razón para vivir? A veces precisamente estas razones para vivir son las que nos ayudan a sacar fuerza en los momentos difíciles. Entonces encontrar el sentido de lo que nos pasa, el sentido de nuestra vida, es muy importante para la salud mental y también podríamos decir para la salud espiritual. Quizás no estemos pasando por momentos difíciles y no sabemos cuál es el sentido, no lo descubrimos. Simplemente hay que confiar que Dios ya nos mostrará, que Dios puede darle sentido a esa experiencia difícil que nos ha tocado vivir. Hay muchas experiencias de esto en la vida. Por ejemplo, Job Stips, él narra su historia, él habla de la teoría de unir puntos. Dice que en la vida pasamos por circunstancias que a veces no sabemos, pero más tarde nos damos cuenta por qué sucedieron esas cosas. Fue fruto de un embarazo no deseado y su madre decidió darlo en adopción. Y en un primer momento se ofrecieron unos abogados, pero ellos querían una niña y nació un niño, entonces no lo adoptaron. Entonces aparecieron unos campesinos que dijeron que ellos querían adoptarlo, pero la mamá les hizo firmar que le dieran estudios superiores y todo. Entonces, cuando Job Stips ya había terminado la secundaria para ingresar a la universidad, cometió un error bastante grande
decidió ingresar a una de las universidades más caras de Estados Unidos, donde sus padres gastaron todo lo que tenían, sus ahorros, solamente para ingresar, y ahora él no tenía plata para seguir adelante, ¿no? Y entonces, como sabía que no podía seguir, entonces él dice que se matriculó en un curso de caligrafía que no sabía ni para qué le iba a servir en ese semestre. Y 10 años después, ese curso de caligrafía le sirvió cuando estaba construyendo sus máquinas allá en la cochera de sus padres, ¿no? Porque él inventó la fuente de la computadora, él las hizo, y de ahí dice que se copió la Microsoft, lo dice él, ¿no? Entonces, y luego su empresa empezó a crecer, y una vez que ya había crecido, se asoció con un hombre que le hizo mucho daño. Terminó expulsando a él de su misma empresa. En un primer momento se deprimió, pero después dijo: ¿qué saco con deprimirme? Entonces empezó a crear 2 empresas pequeñas. Creó una llamada Next, dedicada a la creación de tecnologías para computadoras, y luego Pixar, dedicada a la creación de dibujos animados. Entonces las empresas crecieron, y cuando Apple estaba de bajada, entonces y Next había crecido, Apple compró a Next, pero él también ingresó a su empresa, y esta tecnología que había creado justamente sirvió para reflotar Apple, ¿no? Él dice que en buena hora que lo sacaron, porque si no, no hubiese creado esa tecnología. Pues así es la vida, ¿no? A veces podemos ver el sentido de nuestra vida en algún momento, claro. A veces estamos pasando por momentos difíciles, pero no sabemos exactamente por qué suceden esas cosas. Pero Dios sí lo sabe, y Dios puede darle sentido a esa experiencia, a esas situaciones, a esos momentos difíciles que nos ha tocado vivir. Necesitamos creer, tener fe de que Dios está con nosotros, y Él sabe qué hacer con esas experiencias. Como les decía, hay cosas que a veces sí puede ver claramente de repente el sentido de lo que nos está pasando, pero a veces no lo vemos claramente. Pero cuando despertamos la fe de que el Señor le va a dar sentido, el Señor sabe qué está haciendo con nuestra vida, entonces podemos encontrar un poco de paz, de calma en la tormenta. Cuenta la historia que una mamá estaba haciendo un bordado, y entonces el niño vio el revés del bordado y le dice: mamá, ¿qué estás haciendo esa cosa tan fea? Ya, niño, vete por ahí a jugar. Una vez que terminó de hacer el bordado, la mamá lo llama al hijo: ven, y le muestra el derecho, la parte del bordado bonita, y le dice: mamá, ¿cómo has hecho esa cosa tan fea y tan bonita? Y de esa cosa tan fea has hecho algo tan bonito. Entonces le da la vuelta y le dice: hijo, tú estabas viendo el revés, yo estaba viendo el derecho. Así es Dios. Nosotros a veces estamos viendo el revés de las cosas, pero Dios ve el derecho. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Un abrazo. Recuerda suscribirte en mi canal, activar la opción de la campanita y recomendarlo a tus familiares, parientes y amigos.